Diuréticos PowerPoint. Diuréticos son fármacos que aumentan el flujo de orina y la excreción de sodio, incluso la de cloruro, usados para regular el volumen y regular la composición de los líquidos corporales. Freno diurético, mecanismos compensadores que equilibran la excreción de sodio. Son cambios en el péptido natriurético auricular. La activación del sistema simpático y natriurético auricular. La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Aumento de la expresión de los transportadores epiteliales renales. Disminución de la presión arterial. Hipertrofia de las células epiteliales renales. Los diuréticos, su objetivo es conseguir un balance negativo de agua. Alteran la hemodinámica renal. Los diuréticos modifican la manipulación renal de potasio, hidrógeno, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, ion de hidrógeno, fosfato, H2PO4, ácido úrico. Otra características de un diurético ideal: poseer una acción sostenida y no brusca, acción natriurética poderosa, producir una excreción moderada de potasio, producir una excreción equilibrada de sodio y cloruro, no producir hipotensión arterial excesiva, poca toxicidad y no provocar fenómenos alérgicos bajo costo. Clasificación de diuréticos según su potencia farmacológica. De máxima eficacia: diuréticos de asa, rama ascendente gruesa del asa de Henle. Furosemida, bumetanida, ácido etacrínico. De eficacia media: diuréticos tiacídicos, primer segmento del túbulo contorneado distal, tiacida. De eficacia ligera, ahorradores de potasio al final del túbulo contorneado distal. Inhibidores de la anilasa carbónica, túbulo contorneado proximal. Diuréticos osmóticos, túbulo contorneado proximal. Esos son los de eficacia ligera: espironolactona, amilorida, triamtereno, acetazolamida, manitol. Diuréticos de máxima eficacia: eliminan más del 20% del sodio filtrado. Bumetanida, furosemida, piretanida. Otra vez: furosemida, bumetanida, piretanida. Torasemida, ácido etacrínico. Eliminan más del 20% del sodio filtrado. Diuréticos de eficacia media: eliminan del 5 al 10% del sodio filtrado. Tiacidas e hidrotiacidas, hidroclorotiacida, acticida, bendroflumeticida, mebuticida. Derivados: clortalidona, clopamida, indapamida. Diuréticos de eficacia ligera: eliminan menos del 5% del sodio filtrado. Ahorradores de potasio: espironolactona y canreonato. Antagonistas de aldosterona: amilorida y trantereno, independientes de aldosterona. Inhibidores de la anilasa carbónica: acetazolamida, diclorfenamida. Osmóticos: manitol, isosorbida. Un esquema del asa de Henle o la nefrona con la arteriola aferente y la arteriola eferente, el glomérulo, proximal convoluted tubule, túbulo contorneado proximal. Va descendiendo a túbulo recto proximal. El asa fina, el asa delgada descendente. El asa delgada ascendente. El asa gruesa ascendente. El túbulo contorneado distal. El túbulo
actúan los diuréticos ahorradores de potasio, sparing diuretics. Es el glomérulo, diuréticos ahorradores de potasio. Después, en el túbulo continuado proximal, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ahí mismo también sigue funcionando los inhibidores de la anhidrasa carbónica también hasta el túbulo contorneado o el asa recta del túbulo contorneado. Túbulo recto proximal. Después, diuréticos osmóticos, el asa. En la porción del asa gruesa ascendente. En la rama ascendente gruesa son los diuréticos de asa. En la rama ascendente gruesa, diuréticos de asa en la rama ascendente gruesa. En el túbulo contorneado distal, no distal convoluted tubule, túbulo contorneado distal, los diuréticos tiazídicos. En el túbulo colector cortical, nuevamente igual que en el glomérulo, los diuréticos ahorradores de potasio. La siguiente. Sistemas de transporte tubular y sitios de acción de los diuréticos. Empezamos por el glomérulo, después seguimos por el túbulo contorneado proximal, donde vemos que la acetazolamida funciona extrayendo bicarbonato de sodio. La acetazolamida. Ese es en el túbulo contorneado proximal. También los agentes osmóticos como manitol. También cloruro de sodio. El túbulo recto proximal actúan los agentes de asa, como por ejemplo furosemida, y también llegando a la corteza por el mismo túbulo recto proximal, las tiazidas. Ya en la rama descendente y delgada, nuevamente los agentes osmóticos como manitol que extraen agua. Seguimos por el asa de gen en la médula interna. Seguimos por la rama ascendente y delgada. Llegamos a la rama ascendente y gruesa. Nuevamente los agentes de asa, por ejemplo furosemida, en donde se extraen 2 de cloruro, potasio y sodio. Llegando nuevamente a la corteza en la rama ascendente gruesa, tenemos nuevamente los agentes de asa, por ejemplo furosemida. Ahí se extrae potasio, calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro. Llegando ya en el túbulo contorneado distal, cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal. Cloruro de sodio extrae las tiazidas. También más allá, bueno, no hay ningún fármaco, pero es calcio y PTH. Después continúa el túbulo contorneado distal, y en el túbulo
colector ya no se menciona, pero hay ingreso de sodio, hidrógeno. Aquí actúan, ya entrando a la casi la corteza, en el túbulo colector, los antagonistas de la aldosterona, como extrayendo cloruro de sodio, aldosterona. Después ya en la médula y en el colector reingresan potasio, hidrógeno. Y en el túbulo colector, lo último, se extrae nuevamente agua más ADH. Los antagonistas de la ADH y los agentes osmóticos como manitol. Diuréticos del ASA es el grupo de mayor potencia diurética. Se les llama también diuréticos de techo alto. Se les llama así. Son inhibidores reversibles del desimportador de sodio potasio cloruro. Sodio potasio 2 cloruro en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Ascendente gruesa. La inhibición se da en el lugar de la unión del cloruro. Clasificación: sulfonamidas, furosemida, bumetanimida, torasemida, piretanida, axosemida, tripamida. No sulfonamidas, ácido etacrínico. Farmacocinética. Tenemos fármaco, vía, comienzo, máximo, duración, dosis. Los diuréticos del ASA como furosemida, vía intravenosa y vía oral. Comienza intravenosa 5 minutos, en oral 30 minutos. Máximo actúa en intravenosa 30 minutos o 1 a 2 horas. Dura 2 y en vía oral 6 a 8 horas, dura más oral. Dosis 20 a 120 miligramos en intravenosa y oral 20 a 160 miligramos 1 a 2 veces al día. Bumetanida comienza igual que la furosemida en 5 minutos y en vía oral en media hora a 1 hora. Máximo de bumetanida intravenosa 30 a 45 minutos o 1 a 2 horas. Dura intravenosa 2 horas, 4 a 6 horas. La dosis 0,5 a 1 miligramo intravenosa. Oral 0,5 a 2 miligramos al día. Torasemida intravenosa 5 minutos. Vía oral 30 minutos. O máximo 15 a 30 minutos. O vía oral 1 hora. Sigue torasemida. Dura de 12 a 16 horas iguales. Y las dosis iguales de 20 a 100 miligramos al día. Farmacocinética. Características: biodisponibilidad, furosemida 60-70%, mientras que bumetanida 65-96%, torasemida 80-90%, piretanida 80-92%, ácido etacrínico 90-100%. Tiempo medio: furosemida 45 a 60 minutos, bumetanida 60 a 90 minutos, torasemida 3 a 3.5 horas, piretanida 60 a 90 minutos, ácido etacrínico 30 a 60 minutos. Inicio de la acción diurética: furosemida vía oral 20 a 60 minutos o vía intravenosa 5 minutos, bumetanida vía oral 30 a 60 minutos, intravenosa 5 minutos, torasemida
vía oral 60 minutos, intravenosa 10 minutos, piretanida 30-60 minutos, intravenosa 15 minutos, ácido hetacrínico 30 minutos o intravenosa 5 minutos. Efecto máximo: furosemida 1-2 horas vía oral, intravenosa 30 minutos, bumetanida 1-2 horas, 15-30 minutos, torasemida 1-2 horas, 60 minutos, piretanida 4 horas, 30-45 minutos, ácido hetacrínico 2 horas, 15-30 minutos. Duración de la acción 6-8 horas, 2 horas intravenoso. Repito, duración de la acción de la furosemida vía oral 6-8 horas, intravenosa 2 horas. Bumetanida 3 horas, intravenosa 3.5 a 4 horas. Torasemida 6-8 horas, igual intravenosa 6-8 horas. Piretanida oral 6, intravenosa 1.5 a 4 horas. Hetacrínico oral 6-8, 2 horas. Excreción: furosemida renal y biliar, así también bumetanida y ácido hetacrínico, pero renal solamente torasemida y piretanida. La potencia diurética, la mayor es de bumetanida 40, la furosemida es de 1, la torasemida 2, piretanida 7, ácido hetacrínico 1. Mecanismo y sitio de acción. Mecanismo y sitio de acción. Inhiben el cotransporte de sodio-potasio cloruro de manera reversible. Esto sucede en la rama ascendente gruesa de Henle. Vemos donde pasa la orina tubular y tenemos las células epiteliales. Desde la orina tubular, a través de la luz o de la membrana apical de la célula, ingresa sodio, cloruro, potasio. Bueno, aquí con la furosemida o con el diurético se anula la sodio, potasio, cloruro. De todas maneras, la célula va a continuar a través de la membrana basal, excretando por medio del intercambiador ATP sodio potasio, excretando potasio, saliendo potasio y saliendo sodio y entrando potasio a la célula. También con el intercambiador cloruro, potasio va a salir potasio y va a salir cloruro. No es intercambiador, sino el cotransporte potasio-cloruro. También va a salir por medio de canales cloruro y potasio. Además, la célula también va a botar por medio del canal a la luz del túbulo potasio, y también va a ingresar desde la orina sodio, va a ingresar a través del espacio intercelular hasta la sangre. Entonces decíamos que el mecanismo es inhibir el cotransporte de sodio, potasio, cloruro de manera reversible. Se inhibe la absorción de sodio, cloruro. La absorción de sodio, cloruro. El acceso del fármaco se produce por secreción tubular, llegando a concentraciones mayores que en plasma. Estos diuréticos también inhiben la resorción de calcio y magnesio. Estimulando la liberación de renina. Un esquema en inglés de la rama ascendente gruesa, donde vemos también el lumen y el espacio intersticial. Nuevamente lo mismo acerca del la inhibición del simporte sodio, potasio, cloruro.
Igualmente vemos que se excreta por medio de una bomba el potasio. Ingresa el potasio y sale potasio. El cloruro normalmente que debe ingresar por ahí también, igual que el potasio, pero no se ha inhibido. Pero de todas maneras, en la basal existe la salida de potasio, también salida de sodio por medio del CH. Ahí la TPasa también sale sodio. Además, en la membrana existe una diferencia de electrónica. Afuera está positivo 70 voltios. Y, o sea, hay una diferencia de 70 voltios entre afuera positivo, en el lumen positivo, y dentro de la célula negativo. En el espacio intersticial también ingresa calcio y magnesio. Y la diferencia entre la membrana apical y la basal es de 10 voltios. Farmacodinámica. Sitio de acción: rama ascendente gruesa del asa de Henle. Son muy eficaces. Los efectos renales: aumentan la excreción urinaria de sodio, cloruro y potasio. Inhiben la resorción, es decir, aumentan la excreción de calcio y magnesio en la porción ascendente de la grasa de Henle. Al inhibirse la reabsorción de sodio, cloruro, disminuye la osmolaridad de la médula y se absorbe menos agua. Efectos extrarrenales: aumento de la capacitancia venosa general, furosemida, y esto ocasiona una disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Efecto antihipertensor leve. Puede haber vasodilatación renal. A nivel del oído interno puede ocurrir un aumento de las concentraciones de sodio y potasio en la endolinfa y una depresión de los potenciales microfónico y neural cocleares. Furosemida y ácido betacrínico inhiben ATPasa, sodio-potasio. Glucólisis. Bomba de calcio microsomal, respiración mitocondrial. Adenilato ciclasa, fosfodiesterasa, PDE. Toxicidad y efectos adversos: hiponatremia, disminución del líquido extracelular, exantemas cutáneos, hipotensión, disminución de la filtración glomerular, parestesias, alteración de la audición, vértigo, trastornos gastrointestinales. Contraindicaciones: hipersensibilidad al fármaco, anuria, deshidratación, hipopotasemia, hiponatremia, primer trimestre del embarazo y lactancia. Acciones terapéuticas: edema pulmonar, ascitis por cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva crónica, hipercalcemia, hipertensión ligera, intoxicación por yodo o flúor. Interacciones farmacológicas pueden ocurrir si se coproporcionan con probenecid, menor respuesta diurética. Anticoagulantes: aumento de la actividad anticoagulante. Glucósidos digitálicos: aumento de arritmias inducidas por glucósidos digitálicos. Sulfonilurias: hiperglucemia. Cisplatino: incremento de riesgo de ototoxicidad inducida por diuréticos. AINES: respuesta diurética disminuida. Diuréticos tiacídicos y parecidos a tiacida. Son compuestos sulfamídicos aromáticos derivados de las benzotiadiacinas. Benzotiadiacidas. Los diuréticos tiacídicos y parecidos a tiacida son compuestos sulfamídicos aromáticos derivados de las benzotiadiacidas. Se conocen también como diuréticos de bajo techo. Son inhibidores reversibles del simportador de sodio cloruro en el túbulo contorneado distal. Fotocadenaquazone. Clasificación. Aquí vemos dos grupos: tiacídicos y análogos de las tiacidas. Tiacídicos: bendroflumetiacida,
benzotiazida, ciclotiazida, clorotiazida, hidroclorotiazida, meticlotiazida, politiazida, triclormetiazida. Ahora los análogos de las tiazidas: clortalidona, indapamida, metolazona, quineetazona, xipamida. Farmacocinética: tiazidas y derivados. Clortalidona vía oral, comienza a las 2 horas. Vamos a ver estos 3 fármacos: clortalidona, hidroclorotiazida y metolazona. Son todos vía oral, son tiazidas y derivados. Clortalidona 2 horas el comienzo, la hidroclorotiazida 2 horas también, pero la metolazona 1 hora al comienzo. Máximo: clortalidona 2 a 6 horas, hidroclorotiazida 4 a 6 horas, metolazona 2 horas. Duración: clortalidona 24 a 72 horas, hidroclorotiazida 6 a 12 horas, metolazona 12 a 24 horas. La dosis de clortalidona: 50 a 100 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 a 50 miligramos al día, metolazona 5 a 10 miligramos al día. Farmacocinética: características, biodisponibilidad. Clorotiazida 10 al 20%, clortalidona 65%, hidroclorotiazida 60-80%, metolazona 65%, indapamida 95%. Es decir, acá la biodisponibilidad mayor es de indapamida y la menor de clorotiazida 10 a 20%. Tiempo medio en horas: clorotiazida 1.5, clortalidona 40-50, hidroclorotiazida 5 a 13, metolazona 14, indapamida 14-18. Tenemos aquí que el tiempo medio, el mayor es de clortalidona con 40-50 la clortalidona, y el menor la clorotiazida de 1.5 la clorotiazida. La vía de administración: todas son vía oral. Duración de la acción: a ver, la clortalidona, acá dice vía oral en el cuadro anterior. Sí, todos vía oral. Vía de administración, todas vía oral. La duración de la acción: la clorotiazida 6 a 12 horas, clortalidona 24 a 72 horas, hidroclorotiazida 6 a 12 horas otra vez, metolazona 12 a 24 horas, indapamida 36 horas. La excreción: renales. La potencia diurética: la menor 0.1 clorotiazida. Después siguen con 1 clortalidona, hidroclorotiazida. Y los grandes: metolazona con una potencia diurética de 10, indapamida con una potencia de 20. Mecanismo y sitio de acción: bloquean el cotransportador sodio cloruro. El sodio cloruro está en la membrana apical, porque en la basal tenemos sodio potasio, ATP, potasio cloruro con cotransporte, canal de potasio. En la porción final del asa de Henle ascendente y porción inicial del túbulo contorneo distal es el mecanismo y sitio de acción. Bloquean el cotransportador de sodio cloruro. El fármaco llega al sitio de acción por secreción del túbulo contorneado proximal. No modifican la osmolaridad de la médula. Tienen capacidad de disminuir la anhidrasa carbónica, por lo que el sodio no se intercambia con ion
hidruro y llega más sodio al túbulo contorneado distal. Por lo tanto se excreta potasio. Ese es el mecanismo. Acá vemos el esquema, que el sin portador sodio cloruro se inhibe. De todas maneras salen cloruro, sodio y potasio. Farmacodinamia, sitio de acción, porción final del asa de Henle ascendente. Estamos en los diuréticos tiacídicos y parecidos a tiacida. Farmacodinamia, sitio de acción, porción final del asa de Henle ascendente de los diuréticos tiacídicos. Porción final del asa de Henle ascendente y porción inicial del túbulo contorneado distal. Son moderadamente eficaces. Efectos renales: excreción de sodio y cloruro. Se inhibe la resorción y se produce orina hiperosmolar. Excreción de potasio: la mayor cantidad de sodio que llega al túbulo contorneado distal estimula el intercambio de sodio-potasio. Disminuye la excreción de calcio y ácido úrico en tratamientos prolongados. Magnesemia leve: no altera la capacidad de concentrar la orina. Inhiben consumo mitocondrial de oxígeno y captación renal de ácidos grasos. Efectos extrarrenales: efecto antihipertensivo al disminuir el volumen sanguíneo. Aumentan o inducen resistencia a la insulina. Incrementan los niveles de LDL y triacilglicerol. La tiacida masquinidina: prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Esto causa fibrilación ventricular que es letal. La tiacida quinidina. Toxicidad y efectos adversos: hiponatremia, hipotensión, hipomagnesemia leve, disminución del volumen extracelular, hipopotasemia, alcalosis metabólica, artralgias, hiperuricemia, aumento de LDL. Contraindicaciones: hipersensibilidad al fármaco, anuria o severa oliguria, severa depresión de sodio y fluidos, enfermedad de Addison, hipercalcemia, enfermedad hepática severa, terapia concurrente con litio. Acciones terapéuticas: hipertensión arterial, edema relacionada con insuficiencia cardíaca, congestiva o cirrosis hepática, diabetes insípida nefrógena, acidosis tubular renal, prevención de la urolitiasis. Interacciones farmacológicas: disminuyen el efecto de anticoagulantes, sulfonilurias, insulina. Aumentan el efecto de anestésicos, glucósidos digitálicos y vitamina D. Diuréticos ahorradores de potasio. Son diuréticos que al inhibir la reabsorción de sodio por el túbulo contorneado distal y la porción inicial del túbulo colector, reducen su intercambio con el potasio y de este modo disminuyen su eliminación. Clasificación: bloqueadores de canales de sodio: amilorida triamtereno, caldrene. Antagonistas de la aldosterona: espironolactona, canrionato, esplerenona. Por ejemplo, aldactone. Decía los antagonistas de la aldosterona: espironolactona, canrionato, esplerenona. Y los bloqueadores de los canales de sodio: amilorida triamtereno. Farmacocinética de los ahorradores de potasio: amilorida, 2 a las 3 vía oral. Amilorida comienza a las 2 horas, triamtereno a las 2 a 4 horas, espironolactona de 1 a 2 días. Su máximo: amilorida 3 a 4 horas, triamtereno 2 horas, espironolactona 2 a 3 días. Duración: amilorida 24 horas, triamtereno 7 a 9 horas, espironolactona 3 días. La dosis: amilorida
amiloprida 5 a 10 miligramos al día, triacetileno 100 miligramos 2 veces al día, espironolactona 25 a 200 miligramos al día. Bloqueadores de canales de sodio.